Hola chicos de tercero, ¿cómo están? Bueno, me pidieron un videíto un poco repasando para la evaluación. Y en la evaluación iría todo este documento que les mandé de química de tercer año. Fíjense que hay una página, mejor dicho, no una página, una dirección de un video de YouTube donde explica qué es un fenómeno y qué diferencia hay entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Así que pueden ahí mirar y reforzar esta parte de los fenómenos, ¿sí? Estos cambios en la materia que si implica un cambio en la sustancia va a ser un fenómeno físico y si no implica un cambio en la sustancia va a ser un fenómeno físico. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahí hicimos nosotros, que les pasa, ya lo corregimos, hicimos una clasificación de fenómenos en físicos y en químicos. Cortar el pelo es físico, teñir el cabello es químico, hornear una torta es químico, secar la ropa en el tender es físico, se evapora el agua. Todos los cambios de estado de la materia son todos fenómenos físicos porque sigue siendo la misma sustancia, aunque cambie el movimiento de sus moléculas. La condensación del agua en el baño es un cambio de estado, es físico. La respiración celular es químico y calentar agua es físico. Después empezamos nosotros, como estamos en química, empezamos a ver los fenómenos químicos, que son lo que llamamos reacciones químicas, ¿sí? Es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otras sustancias con propiedades diferentes llamadas productos. En una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompe esa molécula, se quedan los átomos sueltos y se reorganizan de otro modo, formando nuevas moléculas que van a ser sustancias diferentes porque son diferentes las moléculas. Recordamos que molécula es la mínima porción de una sustancia que puede encontrarse en forma libre y estable y que está formada por átomos. ¿Y qué átomo? Es la mínima porción de un elemento químico formada por un núcleo que tiene protones con carga positiva y neutrones sin carga y electrones con carga negativa dando vuelta. La definición de átomo y de molécula va en la evaluación. ¿Sí? Entonces, las sustancias nuevas que se forman pueden presentar un aspecto totalmente diferente al que tenía la sustancia de partida. Puede tener otro color, otro estado de agregación, otro olor. Durante la reacción se puede desprender o absorber energía y siempre se cumple la ley de conservación de la masa. La suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Porque durante una reacción química los átomos no pueden aparecer ni desaparecer, solo ordenarse de manera diferente. Bien, cuando nosotros vamos a representar una reacción química lo vamos a hacer mediante una ecuación química, ¿sí? Escrita de izquierda a derecha, donde lo primero que escribimos son los reactivos, que pueden ser uno o varios, una flechita y el producto o los productos, ¿sí? Siempre es así. Y por ejemplo, si yo tengo la sustancia A que reacciona con la sustancia B para formar o producir la sustancia AB. Así leemos una reacción química. Entonces, como dijimos, la cantidad de átomos que hay a la derecha debe ser la cantidad igual de átomos que hay a la izquierda de cada elemento. Los coeficientes, los numeritos que muchas veces usamos para equilibrar una reacción, se llaman coeficientes estequiométricos para lograr que haya la misma cantidad, ¿ven? Por ejemplo, acá tengo de reactivo el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar o para producir agua. Acá hay dos reactivos y un producto. Y los coeficientes estequiométricos son esos números grandes que hay delante de cada molécula. ¿Sí? Estos chiquitos no, estos son parte de la fórmula molecular. Acá nos dice que el hidrógeno es biatómico, que el oxígeno es biatómico, que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, triatómica. En cambio, los números grandes, llamados coeficientes estequiométricos, donde no hay ninguno, es como si hubiera un 1,
son para balancear o ajustar esa reacción y que cumpla la ley de conservación de la masa. A su vez, muchas veces al lado, aquí no está, pero por ejemplo, pueden tener entre paréntesis una S diciendo que esa sustancia es un sólido a temperatura ambiente, o que es un metal, o que es un líquido, o que es un gas, o que está en dilución acuosa, o sea, diluido, disuelto en agua. Luego tenemos los tipos de reacciones químicas. Esto es muy importante, porque lo anterior es medio como que lo habían visto en segundo año. Ahora agregamos los tipos de reacciones químicas, de acuerdo a distintos criterios. Por ejemplo, de acuerdo al criterio energético, una reacción puede ser exotérmica cuando libera calor o endotérmica cuando absorbe calor. De acuerdo al criterio cinético, va a haber reacciones rápidas y reacciones lentas. ¿Sí? Más adelante aprenderemos a calcular la velocidad de una reacción. Después, por ejemplo, ven acá tenemos 1 de acuerdo al criterio energético, 2 de acuerdo al criterio cinético. Otra clasificación es de acuerdo a la transformación que se produce, síntesis, descomposición o sustitución. La síntesis también se llama reacción de combinación, puede ser. Entonces, como una reacción de síntesis o combinación, me doy cuenta que hay dos reactivos y un solo producto. Entonces, si vemos los ejemplos acá y vemos la reacción general simbolizada, siempre vamos a tener dos o más reactivos y un solo producto. Así que es muy fácil de darse cuenta. Eso lo conversamos en clase. La reacción de descomposición, ¿sí? En la reacción de descomposición, nosotros vamos a tener al revés, un solo reactivo que nos va a producir dos o más productos. Es la contraria a la reacción de síntesis o combinación. Entonces yo miro, veo que en la izquierda hay un solo reactivo, puede haber dos moléculas, es otra cosa, pero es una sola fórmula molecular, una sola sustancia. Flechita se produce, ¿sí? Para formar, por ejemplo, dos o más productos. Ahí tenemos la descomposición, ¿sí? Y luego las reacciones de sustitución o desplazamiento, que pueden ser simples o dobles. Acá faltaría haber estado en negrita y subrayada, lo pueden hacer ustedes de subrayar. Entonces vamos a tener que un átomo sustituye a otro elemento en la molécula. Cuando es simple es porque hay un elemento que está solo, como aquel aluminio está solo, en cambio el cobre está con el SO4, que es el sulfato. Luego, del otro lado de la flecha, una vez que ocurrió la reacción, el aluminio ocupó el lugar del cobre, ¿ven? Está con el sulfato, no importa las cantidades, pero está con el SO4 y el cobre ha quedado solo. Esa es una sustitución simple. Y veíamos el ejemplo de cuando alguien le quita el novio a otra para pensar, ¿sí? O la mejor amiga a otra persona. Entonces, antes el cobre estaba con el SO4 y el aluminio solo, y del otro lado, al formarse el producto, el aluminio está con el SO4 y el cobre solo. Esas son sustituciones simples. En las sustituciones dobles hay como un intercambio, ¿sí? De partículas. Entonces vamos a tener, a ver dónde tenemos acá una reacción de sustitución doble, porque las que están ahí son todas simples. Estas son todas simples. Pero acá en la actividad tenemos sustitución doble. A ver, por ejemplo, acá. Veamos, a ver si puedo agrandar. ¿Sí? Acá. El potasio está con el yodo. En cambio, el plomo está con el NO3. ¿Sí? El potasio forma su molécula con el yodo y el plomo está con el NO3. Pero de este otro lado de la flecha, el NO3 se ha juntado con el potasio. Este con este. Y en cambio, el plomo se ha juntado con el yodo. ¿Sí? Entonces han intercambiado
Han intercambiado partecitas. El yodo se fue con el plomo y el potasio se fue con el NO3. Ahí tendríamos entonces una sustitución doble, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Después, tenemos otros tipos de reacciones. Por ejemplo, las reacciones de acuerdo al criterio de partícula intercambiada. ¿Sí? De acuerdo al criterio de partícula intercambiada, vamos a tener reacciones de precipitación, de óxido-reducción, que son las redox, y reacciones ácido-base. La reacción de precipitación es cuando uno de los productos, vemos una flechita hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese producto es sólido y no se disuelve. Entonces precipita. No se disuelve quiere decir insoluble. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que en una reacción de precipitación se produce una sustancia que no se solubiliza, que es insoluble y que precipita. Precipita quiere decir se va al fondo y por eso hacemos una flechita para abajo. Y todo lo que precipita es porque es sólido. ¿Sí? Así de simple lo explicamos en el aula. Luego tenemos la reacción redox, donde simplemente me interesa que ustedes sepan que en esta reacción hay transferencias de electrones entre una especie química y otra. Se transfieren una sustancia, un elemento, le transfiere electrones a otro en la reacción. En la ácido-base, me interesa que ustedes sepan que siempre es una reacción de desplazamiento doble, las ácido-bases también, y hay transferencia de protones, ¿sí? Hay transferencia de protones, que se escriben como H+. Pero eso, se transfieren protones. Y luego la combustión, el proceso de combustión, donde siempre es una sustancia combustible, una sustancia más O2, acá falta la flechita. Acá se ha desaparecido, vaya a saber dónde quedó la flechita. Un combustible más oxígeno, cualquier sustancia que ustedes vean que reacciona con oxígeno y que produce dióxido de carbono y agua. Entonces ahí tenemos una reacción de combustión. Siempre una sustancia reacciona con oxígeno, produce dióxido de carbono y agua y es fuertemente exotérmica. Es como cuando prendemos la hornalla de la cocina, cuando prendemos la vela, cuando prendemos el carbón para el asado, cuando prendemos una fogatita con leña, ¿sí? Todo eso es combustión. Cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Y se nos pone el cuerpo caliente porque estamos quemando calorías. Es un proceso también de combustión. Entonces acá también habíamos visto unas reacciones que yo ya les pasé las resoluciones. ¿Sí? Pero a ver, ¿qué veo? Por ejemplo, las flechitas para arriba quiere decir que eso es un gas y se va. Así que no hay problema. Pero por ejemplo, acá veo que hay un solo reactivo y dos productos, están separados por el signo más. Por lo tanto, esto es una descomposición. Acá al revés veo que hay dos reactivos y un solo producto, combinación o síntesis. Acá veo que el zinc estaba solo y el cloro estaba con el hidrógeno. Pero cuando reaccionan se producen sustancias donde el cloro está con el zinc, este con este, y el hidrógeno ha quedado solito. Reacción de sustitución simple o desplazamiento simple. Esta es la que expliqué recién, que es un desplazamiento doble, pero también un producto tiene una flecha hacia abajo, así que es desplazamiento doble y precipitación al mismo tiempo. Acá el magnesio está solo, el hidrógeno con el SO4, y de este otro lado de los productos, el magnesio está con el SO4, lo ha desplazado o sustituido el hidrógeno que quedó solo. Sustitución o desplazamiento simple. Acá tenemos que el potasio estaba con el yodo, el plomo con el NO3 y acá el plomo está con el yodo y el potasio con el NO3. Sustitución doble. Intercambiaron partecitas. Acá hay zinc y oxígeno y óxido de zinc. El zinc un reactivo, otro reactivo y un solo producto.
una combinación o síntesis. El zinc está solo, el cobre con el SO4 y de este lado el zinc se juntó con el SO4, el cobre quedó solo, sustitución simple. El sodio está con el cromo O4, la plata está con el NO3. Del otro lado se han intercambiado. La plata se fue con el cromo O4 y el sodio se fue con el NO3. Sustitución doble o desplazamiento doble. Acá el agua es un solo reactivo que produce dos productos. Entonces, descomposición. Acá dos reactivos, un solo producto. Síntesis. Miremos esta, es una sustancia que reacciona con oxígeno y forma dióxido de carbono y agua. Esa es recontra simple, combustión. Siempre que algo reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono y agua es combustión. Acá el cloro está con el hidrógeno, el sodio está con el OH y luego el sodio está con el cloro y el OH con el H formaron agua. Sustitución o desplazamiento doble. Acá el cloro está solo, el potasio está con el bromo y luego el potasio está con el cloro y el bromo quedó solo. Sustitución o desplazamiento simple. Acá hay una sustancia que reacciona con oxígeno y forma dióxido de carbono y agua. Simplemente combustión, siempre es igual. Y acá tenemos una sola sustancia que forma dos productos. Este es el carbonato de calcio, el óxido de calcio y el dióxido de carbono. No vamos a pedir los nombres, no se asusten. Solamente que miren que acá hay una sola sustancia y acá dos. Descomposición. Y de aparte acá también tienen un link con una dirección de YouTube donde les explican la clasificación de las sustancias químicas que también les puede ayudar a reforzar todo esto. ¿Sí? Bueno, espero que les sea muy útil para estudiar. Les mando un beso.